Estimados, no se pueden perder este programa. Karen Camero, pediatra del Hospital Children's de Los Ángeles. Conversamos un tema súper interesante, el tema de nutrición, el tema de cómo interactuar con las mamás de los niños del primer año de vida. Cómo esto impacta definitivamente. Cómo podemos enseñar, cuáles son los trucos para enseñar a nuestros niños a comer sanos desde pequeños. Por favor, no se lo pierdan, está súper interesante. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Como saben, siempre digo que tenemos invitados de lujo. Nuestra invitada de hoy es Karen Camero. Es pediatra, trabaja en el Hospital del Children's de Los Ángeles y, por supuesto, también es faculty de la Universidad del Sur de California, donde yo también trabajo. Entonces, bueno, Karen, súper bienvenida, súper emocionado. Tú te graduaste en la Universidad de Carabobo. Correcto. Primero sí. quiero que nos cuentes cómo de la Universidad de Carabobo llegaste aquí. Una historia larga, ¿no? Como muchos médicos venezolanos, a raíz de todo lo que ha pasado, yo nací en Los Ángeles, viví parte de mi infancia aquí y yo creo que llegó el punto donde decidí volver por la parte de buscar una educación un poquito más basada en evidencia, porque la situación del país está un poco difícil y bueno, yo cuando estaba chiquita siempre tenía el sueño de yo voy a trabajar en Children's y mira, regresé ¿Y a qué edad te fuiste para Venezuela? Tenía 11 años. Ok. Bueno, pero ya tenías entonces el tema migratorio, que era el tema más difícil inicialmente resuelto. Después te tocó el tema médico, que era otro tema importante. Sí. Te graduaste de médico en Venezuela y aplicaste entonces a hacer la residencia aquí. Estuve haciendo pediatría por unos años en Venezuela y luego, bueno, decidí regresar y empezar de nuevo. O sea, pero hiciste pediatría en Venezuela. No terminé. ¿No terminaste? No terminé, sí. Wow. Y después aplicaste aquí a la residencia y volviste a entrar, a arrancar pediatría. Después de pediatría, cuéntanos qué has hecho y porque evidentemente eso va a estar relacionado con el tema donde vamos a entrar. Sí, después de terminar la residencia, yo de verdad quería hacer más trabajo como comunitario, research, lo que nosotros llamamos como que community-based participatory research, donde la comunidad nos dice cuál es la necesidad y cómo atacar esos temas importantes. En mi caso era muy importante con toda la comunidad de habla hispana, que es grandísima en el hospital donde trabajo. Y algo que yo veía constantemente cuando venían los niños a control de niños sanos, ¿no? Es que yo comparaba a veces el desarrollo de estos niños que quizás no estaban a la par con otros que, bueno, hablaban inglés, tenían más recursos, quizás tenían más oportunidades de avanzar y en conjunto con una de mis mentoras que ha estado haciendo trabajo buenísimo con la comunidad filipina, ella como que descubrió que mucho tenía que ver con la crianza y educar a los padres cómo mejor apoyar a sus hijos. Y eso empieza desde el nacimiento. Sabemos que COVID tuvo un impacto grandísimo en la salud mental no solo de la juventud, los niños, ese problema lo vemos día a día, pero en las madres, ¿no? Fue una época la gente estaba aislada, sobre todo en nuestra comunidad que quizás tenemos familiares lejos, padres, los abuelitos están lejos, los tíos, nuestra red de apoyo que no podíamos ver, encerrados quizás en espacios bastante reducidos, ¿no? Y bueno, vimos los efectos no solo en las madres, sino en los bebés recién nacidos. Y casualmente fue cuando estaba haciendo el fellowship, decidimos hacer un grupo de crianzas con mamás en español virtual. Nos enfocamos en mamás con sus hijos de 0 a 12 meses y nos reuníamos todas las semanas. Esto es un currículo que se llama Los Años Increíbles, The Incredible Years, que creó una psicóloga hace muchísimos años. O sea, tienes
años de estudio, lo han replicado en muchísimas partes del mundo, y es como por edades. El grupo de bebé fue el más nuevo que se añadió y nunca se había hecho virtual. No se había necesitado, pero a causa de la pandemia, y nosotros no lo habíamos hecho en español. Y me llamó la atención el nombre del programa. ¿Por qué arranca? O sea, cuéntanos un poco sobre el programa, y me pareció además interesante los años increíbles. Evidentemente uno siempre piensa cuáles son los años increíbles, ¿no? La gente dice que... Pero es interesante ver esa idea como que los años increíbles pueden ser los primeros años de la vida. Entonces, ¿cómo arranca este programa y exactamente qué es lo que buscaban? Exactamente eso. Ellos siempre hablan de como las bases fundamentales, the building blocks, ¿no? Que te van a dar la oportunidad de triunfar de mayor, y siempre hablan que son los primeros 5 años los años más importantes. Y de ahí salió Los Años Increíbles. Como que fortalecer esos vínculos con tus padres, darle como que recomendaciones, guiarlos a ayudar a sus hijos a triunfar en esta etapa tan crítica del crecimiento del cerebro y el desarrollo emotivo y motriz. ¿Y por qué a ustedes les pareció importante que de esos 5 años, el primer año era todavía más importante? Y esto tiene que ver mucho con ahorita las estadísticas de cómo está la depresión posparto. Y estos son números desde antes de la pandemia, que asumimos que está peor ahorita, pero 1 de cada 8 madres, de acuerdo a datos de la CDC, reportan sentimientos de depresión o de tristeza en el periodo perinatal, ¿no? Durante el embarazo o después del parto. Y en algunas comunidades como las minorías es muchísimo más prevalente, 1 en 5. Y una madre que quizás está deprimida no va a formar el mismo nexo con su hijo, y eso afecta su desarrollo, su crecimiento, su lenguaje, y queríamos empezar desde cero. Son 2 temas interesantísimos que se mezclan. Vamos a definir un momentico el tema de la depresión posparto, y evidentemente, dependiendo de la definición y el tiempo que se extienda esa depresión, no es una cuestión de semanas, es una cuestión que puede llegar más, y por lo tanto va a impactar definitivamente su vínculo y cómo afecta a ese niño que empieza a desarrollarse. Entonces, ¿y qué tiene que ver un pediatra con el tema de la depresión posparto? O sea, porque evidentemente ahí está interesante eso. Entonces, empecemos definiendo qué es la depresión posparto, cuáles son las diferentes definiciones dependiendo del tiempo que se extiende y cuál es la severidad, cuáles son los síntomas y cómo el pediatra se ve envuelto. Y probablemente es el primero o es el único médico que ve a la mamá porque él se está dando cuenta de que algo está pasando, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Tenemos un concepto que se llama postpartum blues, o la verdad la traducción exacta en español no la sé, pero es sentimientos quizás de estás un poco triste después, las primeras 2 semanas después de tener a tu bebé, puede que llores, son bastantes necesidades que tiene el bebé, fue duro físicamente para la mamá, ¿no? Y esto es muy común, sentirse un poquito triste, quizás llorar un poco, nunca va a haber pensamientos de hacerse daño las madres ellas mismas. Ahora, si se extiende más allá de quizás de esas 2 semanas, hay sentimientos de querer hacerse daño, o quizás se sienten inadecuados para cuidar a sus hijos. Ahí ya entramos en lo que es la depresión posparto, ¿okay? Ahora, algo que es un poquito más raro es la psicosis posparto, donde ya hay quizás pensamientos de querer hacerle daño a los niños, y eso es muy raro verlo. Alucinaciones, Sí. o sea, otro cuadro ya psicótico, sí. No es simplemente un cuadro ya de depresión, sino tiene un cuadro ya psiquiátrico. Totalmente. ¿Y cuánto tiempo dura esa depresión posparto cuando ya se define depresión? Sí, o sea, por lo menos más de 2 semanas. Y
puede durar, ¿no? El primer año de vida del bebé. Y por lo tanto, evidentemente, si dura un año, va a afectar porque evidentemente no está concentrada en el desarrollo del bebé. Entonces, ¿por qué es tan importante esos primeros 5 años? ¿Por qué es tan importante ese primer año? ¿Cuáles son las bases que se están desarrollando que van a influir en el resto de la vida de ese niño? Porque la gente dice, bueno, pero un año es demasiado chiquito, o sea, ¿qué va a recordar, qué va a aprender? Han hecho estudios de ACEs, ¿no? De los estos factores de riesgo para luego presentar una serie de enfermedades, tanto físicas como emocionales, tienen impacto en los niños y eso empieza, los niños requieren atención, ¿no? Desde el infante ellos tienen necesidad de ser alimentados, de ser queridos, y aunque ellos estén chiquitos y no recuerden, no exactamente, ellos saben el apego. Cuando yo lloro, mi mamá me levanta, me da comida, o mis padres, y tenemos ese nexo. Esta es mi manera de comunicarme con ellos. Si ellos no responden a ese estímulo, el cerebro va a ver señales de abandono. Y aunque uno no recuerde, a los 10, 15 años, el cerebro sí. Y ahí entramos en lo que llamamos los ACEs, los factores de riesgo para muchísimas cosas. Problemas de comportamiento, problemas de abuso de sustancias, no tener éxito académico, ese tipo de cosas. Entonces es muy crítico tener, en este caso nosotros trabajamos con las madres, pero yo digo, bueno, padres, cualquier persona que esté involucrado en el cuidado de los niños, ayudarlos a como que normalizar la experiencia de tener hijos, porque no es difícil y sí uno se siente aislado mucho más durante la pandemia, para fortalecer ese apego desde pequeño y estimularlo. Eso por supuesto lleva, además de afecto, lleva a un tema nutricional que pasa durante esos 5 años. Es decir, la mamá ya no está deprimida, está interactuando, por supuesto quiere a su hijo igual que el papá y están encima del niño. Y a veces muchas de esas transmisiones de afecto o esas formas de dar afecto es en la alimentación. Y eso lleva a un tema bien importante que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad en los niños durante estos primeros años que se van generando hábitos. ¿Cómo se fijan, cómo se aprende durante esos primeros años el tema de la alimentación? Ahorita las recomendaciones son empezar cualquier tiempo entre los 4 y los 6 meses, si el niño está listo, si su destreza motriz lo permite. Y nosotros empezamos hablando de eso, cómo introducir la alimentación complementaria de una manera que sea el bebé que lo guíe, ¿no? Porque es muy común, número uno, tener percepciones de la imagen, ¿no? Un bebé que quizás está más rellenito es el más saludable y hablamos bastante de eso. Y luego dejar que ellos guíen, ¿no? No vamos a seguir alimentando a un niño que claramente está dando señales de que no tiene hambre, como volteando la cara, no abriendo la boca. Y luego nosotros hacemos también el programa de toddler, el lactante, ¿no? De 1 a 3, que hablamos acerca de, número 1, no dar recompensas que sean en forma de alimentos, hablamos cómo estructurar el plato y cómo estructurar las horas de comida para que todos estén juntos, sea un momento donde ellos no tengan distracciones como iPad, porque después empezamos con lo que nosotros llamamos alimentación sin pensarlo, como mindless eating, ¿no? No le van a hacer caso a su cuerpo desde que están llenos, si están ocupados viendo la televisión, y van a seguir comiendo y comiendo. Y esa transición de fórmula a leche y la creencia de que tenemos que seguir dándole algo como ¿no? Su botella con azúcar y cosas que ellos no necesitan. Wow, qué interesante. De verdad, qué interesante. Tenemos que hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Karen Camero, pediatra del Hospital del Children's de Los Ángeles. Súper, súper interesante el tema.
Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Estimados, bueno, de nuevo con la pediatra Karen Camero, súper interesante. De verdad que nos quedamos y hay cosas que no solamente son para los niños, ¿no? Definitivamente una vez está comiendo y está viendo un programa o está pendiente del teléfono y no está concentrado mientras está comiendo. Y a veces uno no se da cuenta de que realmente no está comiendo por hambre, sino que está comiendo y no lo hace con disciplina. ¿Cómo saber una mamá? Porque es difícil que el niño que no se expresa, o cuando el niño a veces dice no quiero, y la mamá es ella la que piensa que el bebé debe comer más, y no le presta atención cuando el bebé dice ya no quiero, no tengo hambre. Qué importante es prestar atención y escucharlos a ellos, de qué es lo que cuando ya llegó el límite. Sí, y luego vienen unos años críticos, que es cuando se desarrolla todo eso, lo que llamamos, no, es que ellos son picky para comer, ¿no? Entonces, y esto viene de, los niños son inteligentes, ellos saben, y su paladar prefiere quizás unos chicken nuggets y no una ensalada. Y los niños tienen que probar las cosas 10, 20 veces antes de agarrarle el gusto. Entonces yo siempre les digo, inténtalo de nuevo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si ellos no quieren comer, vienen los padres, no, bueno, necesito que comas algo, aquí están los chicken nuggets. Y eso se vuelve un ciclo. Y yo siempre les digo, ellos no se van a morir de hambre. Síguele poniendo la misma comida que comen ustedes. Si se come 3 mordiscos, ganaste. No importa. Cuando tengan hambre, vamos a volver. Pero yo soy madre y yo lo entiendo, ¿no? A mí me preocupa muchísimo si mis hijos no comen, pero es esa parte de, bueno, yo los estoy empoderando a que ustedes puedan tomar estas decisiones. Está bien, no pasa nada. Y acordándonos de las porciones, ¿no? Porque yo siempre les digo, las porciones, el tamaño es humano. No puedes esperar que coma una porción la misma que ustedes, porque su mano es más grande. Y así vamos, poco a poco. En cada visita que ellos vienen, siempre verificamos su crecimiento, su peso, y ahí yo aprovecho la oportunidad de hacer todo ese counseling, esas conversaciones acerca de hábitos saludables. Evidentemente, ese concepto de que uno veía a los niños sanos y los veía gorditos y con los rollitos todos, que bello se ve el bebé, y uno no sabía el daño que evidentemente se estaba haciendo. Ha habido todo un movimiento sobre si esto es simplemente un fenómeno físico o realmente es tan sano o no es tan sano. Y que hay gorditos que pueden estar sanos. Tú le haces todos los exámenes de sangre y se ven sanos. Y la gente dice, bueno, pero no solo niños, sino que ya empiezan de adultos y es una obesidad moderada o leve y se hacen todos los exámenes y están saludables, pueden hacer ejercicio, pueden moverse. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué los etiquetan de obesos o de sobrepeso cuando realmente todavía están sanos? ¿Cuándo empezar y cómo? Porque otros han dicho que las formas como que si los índices de masa corporales y que no son escalas apropiadas para poder etiquetar o para poder evaluar o para poder decir este niño tiene un sobrepeso o no lo tiene. ¿Cuáles son las escalas ideales para saber si un sobrepeso no está adecuado? ¿Cuáles son los exámenes adicionales que ustedes piden para saber si su salud está siendo impactada? Y evidentemente es difícil porque ustedes están viendo niños donde no están viendo las consecuencias a largo plazo. Hay obesidades mórbidas que uno ve en un adulto y dice, bueno, está sano, se puede mover, sí, pero se puede mover a esta edad. Pero hay obesidades mórbidas que van a afectar las rodillas, no va a poder caminar, el sobrepeso va a llevar a sedentarismo, va a llevar una serie de consecuencias a largo plazo, diabetes, que no están viendo a corto plazo y que de repente dicen, no, él está sano. Sí, está sano porque tiene 20 años, tiene 25 años y puede moverse con ese sobrepeso. Pero ese sobrepeso cuando llega a los 60, 70 años,
evidentemente va a afectar su calidad de vida. Y eso lleva a un tema importante porque también ha habido el tema de la cirugía bariátrica, cirugía metabólica, cirugía por sobrepeso y medicamentos. ¿Cuándo es adecuado? ¿Cuándo en el mundo pediátrico se puede pensar en que un niño va a ir a una cirugía bariátrica? Cuando no hemos sido capaces de poder educarlo y controlarlo y el paciente va a llegar a necesidad de una cirugía. Todas son preguntas muy importantes. Vamos a empezar un poquito con las escalas y los criterios, porque aunque estoy de acuerdo que esas escalas de índice de masa corporal se hicieron con una población que quizás no es la población de nosotros, hispana, pero sigue siendo una guía para hablar con la familia y decir, mira, no, entre el percentil 85 y 95 es lo que nosotros definimos como sobrepeso. Y aunque a veces son difíciles escuchar estas palabras, yo creo que es importante hacerles saber que hay una preocupación, porque a lo mejor ahorita no vamos a ver los efectos físicos, ¿no? Pero también es los efectos psicológicos y la salud mental de un niño que tiene sobrepeso o tiene obesidad, quizás es víctima de bullying en la escuela por eso, entonces sí afecta. A veces utilizo sus números o su peso no está saludable para su cuerpo o maneras creativas, pero sí les enseño las escalas. Ya por encima de 95 es lo que nosotros definimos obesidad. Y ¿Cómo explicamos eso más sencillo? ¿Qué significa 95? Sí, yo le digo a los padres que si agarramos 100 niños de la misma edad de su hijo o hija y lo comparamos con 100 de ellos, su peso para su tamaño sería mayor que 85 de ellos o 95 de ellos. Eso es para saber si está fuera del patrón de la mayoría de los niños a esa edad. Pero ¿cómo saber cuál es el grado? ¿Cómo poder decirle, esto no es simplemente que se ve gordito o que está fuera de la mayoría de los niños a esta edad? ¿Cómo poder decirles de alguna forma cuál es la severidad? Cuando ya esto no es simplemente empecemos a hablar del tema, sino esto se nos salió de control y cuando ya requiere una asesoría más experta. Sí, por encima de percentil 95 es obesidad, como decir, grado 1. Nosotros usamos luego el percentil del 95, entonces por encima del 120, por encima del 95, que suena confuso, pero si ves, ahora han tenido que hacer curvas extendidas, lo que nosotros llamamos Extended BMI, y ya si está por encima del 120 del 95%, decimos que es obesidad severa. Y empezamos, sobre todo en niños mayores de 12 años, a referir para endocrinos o especialistas en obesidad para tratamiento, medicamento, y si es necesario, cirugía bariátrica, que las recomendaciones, eso se revisaron, es muy reciente, de la Academia Americana de Pediatría, que pide ser un poquito más agresivo con el tratamiento, porque sabemos, ¿no?, que después como adultos ven esas consecuencias. ¿A qué edad según la Academia Americana, se empieza ya la cirugía bariátrica? Es difícil porque la recomendación está, mira, por encima de los 12 pueden tener esas conversaciones, pero no hay muchos proveedores que estarían dispuestos a hacer cirugía a esa edad. Sí hay algunos que empiezan a operar de 18 en adelante. Nosotros no tenemos un proveedor en nuestro hospital, pero hay conversaciones acerca de eso. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones prácticas que tú podrías decirle a una mamá? Estamos entrando en un tema difícil. Entienda que si esto sigue así, este niño va a acabar en un tema, no solamente un tema de bullying, evidentemente, desafortunadamente, nuestros parámetros de imagen o de sociedad han cambiado, pero son difíciles. A veces hemos acostumbrado cuál es la belleza, y la definición de belleza es un tema también controversial. Pero desafortunadamente vemos muchas veces en la población latina que estamos comiendo muchas comidas que no son sanas, que tienen alto contenido en calorías, pero además que son fritas, que están con mucho contenido en azúcar, muchos refrescos, y todo eso evidentemente lleva a
a un aumento de peso exponencial que se sale de control. ¿Qué le dicen en sentido, cuáles serían las recomendaciones que tú le dirías a una mamá? Vamos a hacer estas grandes cosas y se va a producir un cambio. Sí, lo difícil es que tiene que venir de ellos, porque y la obesidad es un tema multifactorial. Ya sabemos que es una enfermedad crónica que tiene muchas causas, pero a veces ese primer paso tiene que venir de ellos. Y yo les digo, no, piensen en algo sencillo, una sola cosa que pueden hacer de aquí a dentro de 1 o 2 meses cuando yo los vea, puedan mantener, ¿no? Porque entonces se ponen a hacer, no sé, 5 o 6 metas y yo les digo no. Pero siempre les digo, si fuese por mí y es algo que aplico en mi vida, yo no me tomo las calorías. Entonces vamos a empezar, si pueden, y es algo que les parece que van a mantener, eliminar todas las bebidas azucaradas. No refrescos, no Gatorade. Y les digo, de vez en cuando está bien, una fiesta de cumpleaños, van a salir fuera. Dijiste un tema bien importante, que es un tema multifactorial. Es un tema, definitivamente hay un tema genético en eso, sin duda. Tú ves unos que comen como lima nueva y no suben de peso. Y tú dices, wow, qué genética. A veces mis hijas me dicen, bueno, pero es que la genética de ustedes, y uno tiene que estar cuidando porque evidentemente hay unos que tenemos más. Y la genética tuya, porque la de mi mamá no, la genética. Entonces, evidentemente, hay un tema genético, evidentemente hay un tema cultural, porque en diferentes culturas comemos distinto o nos gratificamos en forma distinta. Y a veces es muy difícil educar a nuestros hijos a comer cuando nosotros comemos de una forma. Y cuando ven a los papás comer algo, y cuando uno está acostumbrado a gratificar y a estar pensando, no ha terminado de almorzar y ya está pensando dónde va a cenar. Y la celebración de nosotros es dónde vamos a comer. Es decir, todas las gratificaciones, todo está en base a la comida. Entonces, tenemos que empezar nosotros por entender y concientizar el tema de la nutrición para poder realmente tratar de transmitirles a ellos qué es comer sano y qué es llevar una vida sana, donde es un balance entre comer, ejercicio y, por supuesto, todo el tema emocional es importante dentro del tema de salud, no solamente lo que estás comiendo, sino que invitarlos a salir, a tener actividades, a caminar, a hacer actividades en la calle que de alguna forma impliquen ejercicio. ¿Cómo convencerlos hoy en día? ¿O cómo es tu plan para el tema de actividades de ejercicio donde están hoy en día sentados en la casa jugando con todas estas plataformas digitales? ¿Cómo sacarlos? Y volvemos que es un tema difícil, sobre todo con la población que yo veo y yo trato, porque uno puede decir, no, haz 1 hora de ejercicio todos los días, pero muchos viven en apartamentos, no tienen espacios verdes, es peligroso si salen a caminar alrededor. Entonces volvemos a, bueno, vamos a hacer un plan, que es algo que sea gratis, económico, y tenemos recursos, ¿no? Siempre tenemos una lista de cosas como que el YMCA tiene programas gratis en los veranos, pero y les pregunto, ¿se sienten seguros caminando alrededor de su casa o tienen un parque cerca? Y ellos dicen, sí, no. O a veces les digo, ok, ¿te gusta ver televisión? YouTube, vamos a poner videos de baile, videos que te gustaría hacer en tu casa. Ok, sí, eso lo puedo hacer. Y lo mismo le digo, no es solo para el paciente, es para toda la familia, porque ustedes están dando el ejemplo. Tú sabes que uno de los temas con nutrición, siempre se dice que hay los refrescos, que si los refrescos ligeros no tienen la cantidad de azúcar, que los refrescos normales tienen no sé cuántas cucharadas de azúcar, y hacen ejemplos porque tienes que dejar los refrescos. Evidentemente estás tomando una cantidad de azúcar incontrolable y son cosas sencillas que tú puedes dejar de hacer, que las frutas cuando están licuadas en un jugo, la cantidad de azúcar que le llega al cuerpo es en una forma rápida, porque a diferencia cuando la fruta la mastica, va haciendo una entrada del azúcar más despacio a la circulación y por lo tanto da tiempo al cuerpo de prepararse para esa carga de azúcar. ¿Qué opinas del tema de los refrescos ligeros, o sea, los refrescos light? ¿Cómo puede eso impactar? ¿Sería esa una solución o no es una solución? Obviamente no tienen azúcar, pero no, como todo, en exceso hace daño. Yo no se los doy como alternativa. Les digo, mira, si la cuestión del refresco va a ser difícil,
puedes hacer una transición, quizás vamos a cambiar por unas semanitas a la versión ligera y luego puedes transicionar a esta agua con burbujas, sparkling water, así, porque la meta es que ellos tomen agua, ¿no? Y también por muchos otros beneficios que tiene el agua, pero no le digo que reemplacen con refresco ligero por siempre, sino que si se te está haciendo difícil, mira, esta es una opción, pero la meta es llegar a agua de vez en cuando. Una de las cosas cuando yo llegué a Estados Unidos estaba tratando de entender si la población latina, su expectativa de vida era menor que la población americana. Y me sorprendí de que no. Me sorprendí de que no. Yo decía, ¿será que los latinos tienen menos acceso a los sistemas de salud? ¿Será que los latinos se van a enfermar más? Y quise tratar de entender cómo ayudar y cómo... Pero me sorprendí de que no, que los latinos no se mueren más que los americanos. ¿Cómo? Yo tengo mis teorías de eso. Quiero escuchar por qué tú piensas que a pesar de que los latinos no... Me da la impresión de que hay, por supuesto, un tema más de sobrepeso y obesidad entre los latinos que en los americanos. Pero ¿por qué los latinos no se mueren más que los americanos? Mira, la respuesta no la sé. He leído los mismos estudios y artículos, pero yo creo mucho en la calidad de vida, ¿no? Okay. Que puedes vivir hasta los 80, 90 años, pero ¿cuál es tu calidad de vida? Si tienes que estar tomando medicamentos para la diabetes, si no te puedes parar sin que te duelen las rodillas, si tienes apnea del sueño, como que, bueno, chévere, estás viviendo bastante, pero estás llevando una vida plena. Y ahí, volviendo al punto, ¿no? de que también hay consecuencias que quizás no son físicas, sino emocionales, pero sí, y es difícil venderlo, ¿no? Como que, bueno, toda nuestra familia ha comido así y mi abuela vivió hasta los 100 años y yo, qué chévere. Hay un tema y cuando tú vas a Disney o vas a un parque, no sé si uno porque es latino uno ve solo los latinos, pero a mí me da la impresión de que los latinos somos, por supuesto, el tema familiar, estamos en todas las reuniones, estamos en los parques, estamos en los centros comerciales, estamos afuera y hay un tema emocional que es genial y que es muy bonito y es familia, somos ese tema caluroso, ese tema es importante. Y eso es un tema importante en el tema de bienestar. Y yo creo que esa es la razón por la cual tenemos alimento para el alma. Pero tenemos definitivamente que hacer algunos cambios en nuestros temas nutricionales. Definitivamente. No podemos simplemente decir así ha comido toda nuestra familia. Porque ese sobrepeso, y no el sobrepeso ligero, no estoy pidiendo que seamos modelos de televisión. Me refiero al sobrepeso que a la larga va a producir consecuencias. Ese sobrepeso importante donde tú ves gente que le cuesta sentarse en un avión, que pide una extensión del cinturón de seguridad, que se siente, le cuesta pararse, le cuesta amarrarse los zapatos, le cuesta dormir. O sea, eso evidentemente tiene temas higiénicos incluso para lavarse el área genital porque tiene un delantal de grasa que lo cubre. Esas personas necesitan ayuda. Esas personas pueden tener unos exámenes de laboratorio normales y se hacen, mira, tengo el azúcar perfecta. La tiene perfecta por un tiempo. Pero el cuerpo llega a un límite donde eso sale y entonces se desencadena una diabetes. Entonces, tenemos que entender que hay un tema de sobrepeso, que la obesidad puede llegar a comprometer la calidad de vida del paciente. Entonces, sigamos saliendo, sigamos haciendo actividades en familia, pero tenemos que tratar de cuidarnos cuando salimos de esas actividades en familia, porque evidentemente lo que vamos a comer muchas veces tratar de que sea comida sana o llevar la comida preparada de la casa. Hay todo otro tema sobre la calidad de la comida que estamos comiendo, sobre los preservantes que se usan en las comidas, que la comida ha cambiado y hemos cambiado el mundo. No estamos diciendo que nos volvamos de comida vegetariana o esos otros temas que vamos a abordar, pero evidentemente tenemos que revisar lo que estamos comiendo y tenemos que tratar de comer comida menos procesada, comida preparada en la casa. Y eso lo hacemos mucho los latinos. Tenemos que seguir comiendo comida preparada en la casa, pero tenemos que revisar qué cantidad estamos comiendo. No porque el pollo sea sano, entonces no vamos a comer un pollo completo, porque evidentemente estamos pasando las porciones. Entonces, tratar de entender que hay ciertas cantidades que deberíamos comer, ciertos alimentos que debemos comer, y tratar desde pequeños a darles educación. ¿Cuáles serían tus conclusiones finales para una mamá que empieza a enseñarle a su hija a comer?
lo tienen que exponer a comer de todo. Comer de que todo. Pruebe de todo, que mantengan una vida activa si pueden, que eviten las distracciones y que dejen que sus hijos le hagan caso a su cuerpo. Bueno, de verdad ha sido una entrevista increíble. Vamos a seguir desarrollando estos temas porque hay muchísimo que enseñarle a la mamá y a los papás de que debemos. A veces nosotros los papás somos peores. Somos peores y nos ven a nosotros como la vía de escape porque la mamá es la que genera la autoridad y a veces los papás somos los que relajamos las normas de que a la mamá le ha costado implicarlas. Pero tú ves a veces niños comiéndose unos brócolis y tú dices, wow, bueno, esos han sido los padres que lo han enseñado. No es que a él le gustó, sino que nosotros le enseñamos a que eso le gustara. Y definitivamente eso que decías, que a veces hay que insistir, que no le va a gustar a la primera, tarda en gustarle. A veces nos pasa a nosotros de adultos. A mí nunca me gustaba la cerveza. No es que nunca me ha gustado, no es que me ha gustado, pero uno tarda en agarrar ciertos gustos. Y eso es verdad. A la gente a veces el sushi no le gustó hasta que después se volvieron unos adictos al sushi y nunca comimos sushi. Entonces a veces tarda uno en que las cosas le gusten. Entonces lo mismo le pasa a los niños. Sí. No les va a gustar de entrada, así que por favor tómense la paciencia de enseñarlos y poco a poco les vamos a enseñar a comer de forma sana. De verdad, Karen, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Por favor, compartan este material, guárdenlo. Estoy seguro que le va a ser de utilidad a ustedes y a sus seres queridos. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición Carlos Knight.